Así que prepárense para revivir lo mejor de este año, disfrutar de un episodio en vivo y compartir este momento especial para Negocios de Mentes. Bienvenidos y que empiece la celebración. Damos paso al podcast en vivo. Queremos agradecer de manera muy especial a Alphanet, auspiciante oficial de Negocios de Mentes. Gracias a su confianza, no solo garantizamos conectividad, sino también la posibilidad de crear espacios como este, encuentros de alto impacto donde las ideas se comparten, se cuestionan y se transforman. Tenemos ahorita en stage a Marcelo Albuja Freire. Marcelo es profesor de MBA y director del Master in Management en el IDE Business School. Fue emprendedor, cofundador de Fast Pharma, startup que pasó por Y Combinator y anteriormente lideró las operaciones de Uber Eats en Ecuador. Hoy combina su rol académico con su pasión por las ideas, la estrategia y las buenas conversaciones a través del podcast Negocios de Mentes. Invitamos al stage a Guillermo Lazo Alcíbar. Guillermo estudió Economía y Gestión en Penn State University y tiene un Executive MBA del IDE Business School, donde fue el mejor egresado de su promoción. Tiene más de 15 años de experiencia en el sector financiero e ingresó a Banco de Guayaquil en el 2007. Ahí ha pasado por diversas áreas estratégicas, hasta convertirse en su presidente ejecutivo en octubre del 2023. Bajo su liderazgo, el banco ha impulsado una fuerte agenda de innovación, inclusión financiera y digitalización, convirtiéndose en uno de los referentes del sistema financiero nacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Carla. Gracias a Guillermo por estar aquí. Yo simplemente quería empezar dando unas palabras muy rápidas. Primero, agradecerles a todos los que están aquí. Gracias por acompañarnos en este momento especial. Y gracias por escucharnos y por ser ávidos consumidores del podcast Negocios de Mentes. Les quiero contar muy brevemente el por qué me lancé yo a hacer este proyecto. Tengo algunas razones, pero quiero rescatar 4. La primera razón por la cual me lancé a hacer esto es porque lamentablemente en Ecuador y en nuestra región los empresarios son vistos como el enemigo. Se ve mucho, los políticos son protagonistas del día a día y los empresarios no necesariamente. Entonces, realmente, uno de los fines que tiene este podcast es humanizar al empresario para que la gente lo vea como la persona que arriesga, que invierte y que crea valor en la sociedad. La segunda razón es un poco más egoísta, es porque imagínense la posibilidad que tengo yo de conversar con gente tan brillante, de donde obtengo un montón de conocimiento, buenas prácticas, ideas, inspiración. La tercera es porque creo que el formato de entrevista, yo soy consumidor de entrevistas desde hace mucho tiempo y de podcast en particular desde hace algunos años, se ve realmente, es un buen formato para ver verdades y para ver a los personajes detrás de las verdades. Y por eso me lancé a hacer este formato. Y una cuarta es porque sí quisiera también compartir esto con los ejecutivos, los emprendedores que están escuchando este podcast y que ojalá tenga el mismo impacto que han tenido los podcasts que yo consumo a lo largo del tiempo. Entonces, había este espacio en el Ecuador y creo que estamos llenando este lugar, este espacio de ideas que inspiran y que agregan valor, como les digo, a la sociedad. Si te puedo interrumpir, claro. Primero pedir un aplauso para Marcelo porque lo que acaba de decir creo que lo merece. Gracias. Segundo, yo no soy tan brillante, pero estoy dispuesto a contarte mucho de mi experiencia y creo que hay algo adicional que logras con tu podcast y creo que es fundamental en un entorno empresarial, que es que los empresarios compartamos lo que sabemos, compartamos los aciertos que ojalá sean muchos, pero también ciertos fracasos, errores que te han ayudado a formarte, porque yo pasé por aquí y Marcelo fue mi profesor, y creo que la mejor forma de estudiar es a través de los casos. Pero siempre me llama mucho la atención que en una escuela de negocios del Ecuador la mayoría de casos no son de aquí y tenemos muy poca apertura para contar las cosas que han pasado, pero creo que lo estás logrando a través de espacios como estos, así que felicitaciones. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, con eso vamos a empezar esta conversación y quería empezar, Guillermo, preguntándote, pensemos en un mundo paralelo.
En un mundo paralelo en donde no eres un banquero, si es que no fueras banquero, ¿qué estarías haciendo en este momento? ¿Qué proyecto estarías liderando con la misma pasión que lideras el banco? Tengo dos respuestas. La verdad que estuve pensando un poquito acerca de este tema. Yo toda la vida he sido un atleta. O sea, me ha gustado hacer deportes de manera competitiva, principalmente tenis. Y siempre es algo que me ha fascinado. O sea, no logré y tampoco tenía probablemente el nivel para llegar a competir a nivel profesional. Jugué por mi universidad, División 1 en Estados Unidos, jugué tenis. Entonces, algo que me formó de alguna manera y me dio mucha disciplina, mucha resiliencia, constancia. Entonces, esa es una respuesta, pero que siendo realista, yo hubiera querido, pero seguramente no me hubiera dado para poder hacerlo. Y luego pensando en otras cosas, a mí me encanta, no soy un buen diseñador o un buen artista, digamos, pero creo que la arquitectura me encanta. Y es algo que de alguna manera en el hacer del negocio me mueve mucho. El diseñar las cosas bien hechas, el orden, el que la forma tiene mucho valor. El fondo sin duda es lo principal, pero muchos de los productos que consumimos, incluso en lo financiero, lo primero es cómo lo diseñas. Y en ese sentido la arquitectura me fascina. Así que probablemente si me pongo a soñar en ese mundo paralelo es algo que de repente hubiera hecho clic con mi personalidad. Sé de primera mano que eres un excelente tenista, juegas muy bien fútbol y juegas muy bien golf. Me gustaría preguntarte, ¿qué te ha enseñado el deporte para liderar una empresa como el Banco Guayaquil? Primero, disciplina. Cuando hacía deporte de manera competitiva, pues era dedicarle entre 4 y 5 horas al deporte, sumado eso a estudiar en la universidad, con lo cual tenías que tener mucho orden, tenías que darle prioridad a las cosas. Teóricamente, aunque en la universidad nos pasa, tenías poco tiempo que perder. Entonces te diría que te da mucha disciplina, mucho orden, mucha constancia, te ayuda a aprender del error y a escuchar. Tienes siempre un entrenador, una figura que te está viendo, coachando, dando feedback, a veces de muy buena manera, a veces no, pero te vuelve también humilde, creo. Y creo que jugué bien tenis, no sé si era tan excelente tampoco, pero te vuelve humilde. El fútbol te da mucho trabajo en equipo, entender tu rol y no sobrepasarte más allá y cumplir un espacio dentro de la cancha. Golf lo he aprendido a jugar realmente muy tarde en la vida, pero creo que también te da mucha paciencia, mucho autocontrol. Compites contigo mismo, lo cual es bien interesante a la hora de también setearte tus objetivos, y lo mismo creo que pasa en los negocios. Entonces, el cúmulo de cosas que te he comentado conectan muy bien con el liderazgo, con el trabajo en equipo, con el orden, con la disciplina, con la priorización y con la resiliencia que tenemos que tener en el entorno empresarial, y creo que particularmente en el ecuatoriano y latinoamericano. Y mencionaste el tema del coach. ¿Qué tan importante ha sido los mentores o los coaches en tu vida profesional? Fundamentales. Yo he tenido varias personas que han tenido una figura de mentores para mí a lo largo de mi carrera, y son personas, primero, que he tenido la suerte de que se han preocupado por mí a todo nivel, a nivel personal, a nivel profesional, y me han ayudado mucho a formarme y darme seguridad. Y luego, últimamente, yo asumí la presidencia ejecutiva en el banco en octubre del 2023 y arrancamos un proceso agresivo de transformación de la organización. Y tuvimos la suerte de trabajar con un grupo de consultores que nos dijeron: lo primero es trabajar en la cultura y en el liderazgo. Es decir, tú no puedes pretender transformar una organización sin transformarte tú mismo. Y ahí conocí a un coach que le dije: quiero que nos acompañes como coach de performance, digamos, del equipo ejecutivo. Y él me dijo: veámoslo más bien como un tema transformacional. Y lo interesante de ese último coaching, digamos, es que fue integral. No es, lo tradicional era ver la parte del profesional. Y él nos dijo: no, ustedes son una sola persona. Y esto del balance y que te sacas los sombreros del profesional y llegas a la casa y eres el papá, eres la misma persona.
Entonces hay que trabajar de manera integral. Y eso me impactó mucho y es algo que me ha servido estos 2 últimos años brutalmente. ¿Recuerdas alguna enseñanza, algún consejo que te dio este coach que realmente haya tenido un impacto grande en tu vida? Me acuerdo de muchos, pero uno particular es la alineación que tiene que tener en tu vida la brújula y la agenda, el reloj. Porque de alguna manera cuando a ti te preguntan qué quieres ser en la vida, a mí en mi caso yo digo, bueno, yo quiero ser un gran padre. Yo quiero dejar un legado profesional más allá de lo que hago en el día a día, pero cuando me decía, ok, muéstrame tu agenda. Y realmente el tiempo para mis hijos es lo que sobraba. Enfocarme en la estrategia probablemente era el último de los casilleros dentro de la agenda. Y te choca. Y tú dices realmente, ok, ¿cómo quieres llegar a ser esa persona, ese ejecutivo, ese profesional, ese padre, esa persona en la sociedad, si realmente no le estás dedicando el tiempo? Y ahí es cuando también entra un poco el proceso de desesperación a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Y eso me chocó mucho, y es verdad. Y de alguna manera me impactó y produjo acción también. Porque no solamente que te lo digan, sino luego cómo comienzas a adecuar tu forma de hacer hacia eso. Me imagino que tu calendario se ve lleno, ¿no es cierto?, de slots pintados. ¿Tú de alguna manera agendas los temas personales con tus hijos dentro de ese calendario o cómo lo haces? No, no lo hago hoy en día así. Mi agenda estaba mucho más llena antes y hoy en día realmente lo que tengo es un día donde dedicamos el trabajo al equipo de dirección y alineación, que era antes el comité ejecutivo, y aquí dedicamos prácticamente todo el día lunes a muchos temas. Y de ahí en adelante yo dejo toda la libertad a mi equipo para que ellos me pongan a mí las reuniones que piensan relevantes cuando yo debo tomar algún tipo de decisión. Y luego lo que ha pasado es que hemos dado muchísima autonomía a los equipos, particularmente yo a mi equipo. Entonces mi agenda de repente comenzó a liberarse, yo tengo mucho espacio para enfocarme en los temas que debo enfocarme y creo que soy durante el tiempo que estoy enfocado en mis tareas dentro de la organización mucho más productivo y efectivo. Y de esa manera también liberé tiempo para las cosas que para mí importan por fuera del Banco Guayaquil. Pero no me puse horas específicas, pero sin duda estoy dedicando más tiempo a eso que para mí es fundamental. Definitivamente el rol de un CEO es pensar en la estrategia, pensar en el largo plazo. ¿Y cómo se ve eso en el día a día? Es decir, tienes ahora mucho más espacio para pensar, no tanto estás en la operatividad. Pero ¿cómo se ve eso de pensar en la estrategia? ¿Estás leyendo algo? ¿Estás escuchando podcast? No sé, un poco cuéntanos ya cómo se ve tangiblemente el diseño de una estrategia a largo plazo. Lo primero es definirla. Y en el último tiempo nos hemos tomado mucho tiempo en definir dónde está nuestro norte. Lo interesante es que la estrategia se ha convertido también en algo muy dinámico, porque el negocio bancario y financiero ligado a la tecnología está produciendo cambios constantes. Entonces la estrategia no es un camino recto y no es un plan ultra definido, sino más bien son objetivos de mediano y largo plazo que se han convertido en el norte. En nuestro caso internamente la estrategia se llama Conecta y tiene mucho sentido porque en el último tiempo la organización desarrolló habilidades a manera de silos, muy buenas áreas de riesgos, muy buenas áreas financieras, operacionales, tecnología. Y hoy en día tenemos la capacidad de unir todos esos puntos o conectar todos esos puntos para dar una mejor experiencia al cliente. Entonces, definiendo esa estrategia, ese norte, ya mentalmente tienes la capacidad de priorizar. Y hay otra cosa valiosa para mí en la definición de la estrategia y es que defines qué haces, pero también te sirve matiz para definir qué no haces. Porque en el último tiempo creo que nos vimos muy tentados también hay que emprender muchísimas cosas, muchas adyacencias del negocio que realmente terminaban convirtiéndose en distractores. Entonces, de esa manera ordeno yo creo mi cabeza y ahí es donde creo espacios para profundizar, estudiar, leer artículos, escuchar podcasts, compartir reuniones con otras personas, atender gente que viene y te plantea nuevas ideas y tienes la capacidad de analizar qué tanto se conectan con los objetivos y proyectos que estás trabajando en el momento. Pero creo que lo primero es ordenarte y tener claro ese norte porque eso es lo que te permite luego ejecutar con mucha efectividad.
Justamente Porter dice que la estrategia es mucho de decir no, de decir no. ¿Qué tan bueno eres para decir no y a qué le has dicho no últimamente? Probablemente no se escuche muy bien, pero parte del trabajo de un banquero es saber decir no, técnicamente hablando. De hecho, cuando tú analizas el porcentaje de aprobación de créditos de un banco, los niveles en los mejores de los casos superan el 20%, pero no más. Entonces, tienes que saber decir no dentro del negocio bancario. Entonces, creo que a lo largo de 18 años es una cualidad que pules. Pero luego, en términos de estrategia, hemos dicho no a un par de emprendimientos. Hace un par de años atrás comenzamos a evaluar la posibilidad de crear un marketplace digital. Porque decíamos, oye, hemos emprendido estrategias digitales, suena muy adyacente un marketplace con un banco medio de pago, pero realmente para mí en el momento fue como, me estoy desenfocando. Yo no soy un retailer y no lo voy a hacer. Y tampoco voy a generar ingresos por el lado de retail. Yo lo que tengo que generar es mayor presencia en mis medios de pago en los espacios donde hay retail. Hoy en día es otro momento, porque la profundización digital del banco ha cambiado, definitivamente. Hoy tenemos 2.8 millones de clientes activos y 1.7 millones de clientes que solamente transan y se relacionan con el banco a través de canales digitales. Entonces, de repente, ese planteamiento hoy suena diferente, pero en ese momento nos tocó decir no. Y habíamos dado pasos hacia adelante, pero es mejor decir no rápido, no seguir invirtiendo y salir. Volviendo a ese mundo paralelo en donde Guillermo es arquitecto, hablemos un poco de la marca Banco Guayaquil, porque eso es algo que a mí me llama mucho la atención. Desde el cambio de color radical que tuvieron, ese rosado intenso, ¿no es cierto?, hasta cómo están posicionando. Yo creo que han hecho cosas muy innovadoras desde el punto de vista de marketing en el Ecuador. ¿De dónde nacen todas estas cosas? ¿Nacen del Guillermo más diseñador, más arquitecto? Aquí te cuento las cosas que no van a estar escritas en un libro de los aciertos del Banco Guayaquil. En el año 2012 tuvimos la oportunidad de participar en un proceso de rebranding de una marca. Y era un proyecto nuevo, pequeño relativamente, y salió muy bien. Y yo estaba en la sala y dije, bueno, si lo hemos hecho para este emprendimiento tan pequeño, ¿por qué no lo hacemos para el Banco Guayaquil? Y lo hicimos. Y el Banco Guayaquil, a ti te llama la atención el cambio de marca del 2020, pero nosotros cambiamos de marca en el 2014. Y ese cambio de marca nació no por los motivos correctos, fue por unas ganas de hacer algo nuevo y diferente. Y de alguna manera esa marca no decía mucho. Nos trasladamos de nuestra marca anterior, nuestro eslogan era sólidamente azulado y comenzamos a decir lo mejor está por venir. Seguramente muchos recuerden el eslogan, el jingle que salió en la época del Mundial 2014, que decía lo mejor está por venir. Pero de alguna manera nunca conectamos con esa marca y creo que el público nunca conectó totalmente. Y luego teníamos un problema en donde la gente nos decía no los veo. Y nosotros decíamos, somos el segundo banco del país, tenemos cerca de 10.000 bancos del barrio, cerca de 800 ATMs, 150 oficinas, imposible que no nos vean. Pero la marca tenía un degradé, teníamos el magenta, teníamos el azul, teníamos el blanco y se usaba indiscriminadamente. Entonces eso produjo también una necesidad. Y ahí llega Luis Buendía, vicepresidente de marketing, y en una de las primeras reuniones le digo, hay que trabajar en la marca. Y así nace un poco el tema y Luis me dice, pero hagámoslo bien. Esto no se hace un día para otro, yo tengo que entender el mercado, el consumidor, la marca, y ahí nace todo un proceso muy bien armado en donde encontramos esa esencia del banco partiendo del credo, lo que nosotros llamamos el credo del banco, que concluye con una frase que dice que este es un negocio de personas para personas, y conversando con la gente quería algo mucho más sencillo de lo que nosotros pensábamos. Nos decían, yo quiero un banco cercano, sencillo y transparente. Y por último, si no nos veían, teníamos que apropiarnos de un color. Y el azul ya estaba tomado, el blanco se desgasta muy fácilmente y el magenta era una novedad. Entonces dijimos, el magenta es nuestro color. Y de ahí sí hubo una conexión, creo, en términos generales, de todo el equipo de marketing, de UX, probablemente conectado conmigo, de el diseño se volvió algo muy relevante. Y entendimos también que el banco entra por los ojos y luego con un mensaje muy consistente con ese cambio de marca, que se trasladó a no habla el banco, hablan los clientes.
Y luego que habla el cliente, te hablan los colaboradores del banco. Y te hablan los clientes, pero diciéndote lo que tú quieres escuchar. La necesidad que yo como banco te cubro a ti y no lo que yo te quiero compartir. Y por último, entendimos que habían dos tipos de banco y de alguna manera la banca se había concentrado solo en el banco de momentos memorables. El banco que te financiaba tu casa, tu carro, tu maestría, que son momentos muy importantes, pero son pocos en la vida. Pero había el banco del día a día, el que tenía que resolverte los problemas, facilitarte la vida, y eso deriva en la cultura ADN del banco, en el propósito que es facilitar la vida de millones de ecuatorianos cada día. Y así nace la marca que hoy, como conversábamos un rato antes, es hoy un pilar estratégico del banco. Claro. No es marca, es un activo estratégico hoy en día y es como lo estamos gestionando. Otro de los pilares es la tecnología, la innovación. El banco se ve, tiene esa frescura, uno puede ver en el app que están apostando mucho al tema de la digitalización. Y en el banco, cuando uno entra, que tiene la posibilidad de estar ahí cerca, hablan de tribus, hablan de agilidad, hablan de este tipo de cosas. No sé si nos quieres contar un poco cómo desarrollan estos temas. Realmente esto es una evolución, ¿no? Y la tecnología nace de un problema. Nosotros en el año 2011, nuestra tecnología se quedó obsoleta. Y realmente tuvimos un problema en donde estuvimos offline prácticamente un fin de semana. Gracias a Dios se conectaba con el fin de semana, las redes sociales no tenían la fuerza que tienen hoy en día y la banca digital tampoco, con lo cual el cliente no lo percibió tanto, pero fue un problema muy grave. Y de ahí en adelante dijimos, esto no nos va a volver a pasar. Entonces comenzamos a hacer inversiones muy fuertes del hardware y ahí nos fortalecimos teniendo los dos centros de cómputo más modernos del país. El principal estaba en Guayaquil, el secundario estaba en Quito. Cuando hicimos eso, nos fuimos muy adelante en el hardware que teníamos. Entonces luego dijimos, tenemos que modernizar nuestro software, el core bancario, que no son proyectos de corto plazo, son proyectos de largo plazo de mucha inversión. Y eso duró del 2015 al 2017 y fue muy exitoso. Y de ahí en adelante creamos las capacidades para emprender con relativa facilidad dentro de la organización. Pero luego dijimos, ok, ¿cómo vamos a lograr una transformación digital que muchos la piensan como solamente tecnología? Y ahí comprendimos que esto tiene que ver con cultura, con liderazgo, con talento y sí, por último, tecnología, pero no se trata de tener y adquirir tecnología, sino convertir a la tecnología en un habilitador del negocio y hacerlo parte de, no un área de soporte, sino un área que participa con negocios y la tienes que sacar de un área central y llevarla a la punta. Entonces ahí es que comenzamos a emprender con mucha fuerza, sí, desde el año 2023 el proyecto de transformación que implicó llevar el agilismo al Banco Guayaquil, sobre todo constituir las áreas de producto y segmentos en tribus, y eso significa poner a gente de diversas áreas, riesgos, tecnología, comercial, marketing, hay gente de research, de UX, desarrolladores en la punta y comenzando a trabajar en todos los productos. Y estas tribus tienen a su vez sus squads y demás. Y eso es lo que estamos trabajando hoy, haciendo y aprendiendo, y eso demanda la transformación del liderazgo, porque se trata de empoderar mucho en la punta, generar autonomía, formar a 3.000 líderes y no solo uno. Porque ahí hay una anécdota interesante también, pues si mal no recuerdo, el cambio de la administración fue un 9 de octubre o 6 de octubre del 2023, y hasta el día 5, cuando habían preguntas dentro del banco, pues las comerciales las respondía yo, pero el resto no. Y de repente el 7, cada pregunta o dilema que había en el banco, todas las miradas eran conmigo. Me convertí en un experto. Entonces un trabajo deliberado que dije fue no, los que tienen que responder son ustedes en la organización y no yo todo. Porque no puedo saberlo todo. Yo puedo ayudar a discernir, a llegar al punto y a las soluciones, pero son ustedes, el equipo directo mío, y luego sus gerentes y luego sus subgerentes, los que tienen que responder. Y eso nos da mayor velocidad, agilidad. Y ese es el proyecto que estamos emprendiendo en este momento, que hemos consolidado equipos, hemos logrado trasladar a la tecnología a la punta, y eso nos está dando una agilidad interesante que creo que todavía no se ve en su total magnitud. Pero al lograr trasladar a equipos de esa manera, te obliga a otras áreas del banco también a transformarse, porque el área financiera no se puede quedar igual, el área de riesgos no se puede quedar igual, el área de talento y cultura no se puede quedar igual.
Entonces eso es una mecánica que al engranarse te acelera. Y hoy en día lo que digo internamente es, en el 2025 me estoy enfrentando con decisiones que hubiera esperado enfrentarme en el 2026. Y eso creo que nos va a dar una ventaja de tiempo de aquí hacia adelante. Hablemos, Guillermo, de tus competidores. Uh-huh. ¿Qué hacen ustedes mejor que sus competidores y qué admiras de tus competidores? Primero, yo creo que el sistema financiero y el sistema particularmente bancario del Ecuador es un sistema muy sólido, es un pilar fundamental de la economía y la dolarización, y creo que todos nos hemos enfocado en el core del negocio bancario, porque eso es algo que no hay que dejar nunca por de lado. Yo te puedo hablar de transformación, digitalización, pero el core para mí está en la brújula que tiene 3 puntos claros, que es liquidez, solvencia y rentabilidad. Y creo que mis colegas han hecho eso muy bien, como lo ha hecho el Banco Guayaquil. Entonces, lo primero que debo mencionar, creo que hay técnicos bancarios de primera. Luego, en términos de la tecnología y digitalización, pueden haber unos mejores y otros no tan mejores, digamos, pero creo que todos somos buenos. Realmente, si tú analizas en la región, se está hablando mucho de la interoperabilidad, se está hablando mucho de la pelea contra el efectivo, que creo que es un desafío que tenemos todavía en el Ecuador. Pero si analizas las aplicaciones de los bancos y los ecosistemas digitales de los bancos en el Ecuador, son de avanzada. La interoperabilidad llegó hace algún tiempo. Transferencias interbancarias y a la velocidad que se hacen están presentes hace mucho tiempo, que son cosas que no pasan necesariamente en mercados que vemos como muy avanzados. Entonces eso admiro en términos generales. Yo te puedo decir que creo que nosotros estamos haciendo muy bien. Y uno es entender que la transformación no es tecnología por tecnología. La tecnología es cultura, es gente, es talento. Y cuando hablas de talento es identificar tu buen talento y desarrollarlo. Luego identificar talento que no tienes y atraerlo. Y luego ambos tratar de preservarlos no por una vista tradicional de retención, sino no generar un real compromiso por la vía de definir una clara visión, hacerlos partícipes de esa visión y darles las herramientas para que sean ellos quienes ejecuten. Entonces, creo que nosotros hemos comprendido eso bastante bien y hoy en día hemos tenido con un grado de éxito alto la capacidad de romper los silos de los cuales te estaba hablando. Entonces, hoy nos sentamos en la mesa las diferentes áreas del banco y somos capaces de resolver muchos temas y destrabar estos lunes que nos reunimos. En esta reunión que el lunes la definimos y la llamamos Conecta como nuestra estrategia, porque queremos que el equipo directivo y ejecutivo se conecte con la estrategia del banco, con la organización, con los procesos, con los clientes, con las necesidades de los clientes, y somos capaces de en esas reuniones resolver y destrabar muchas cosas. Nos queda muchísimo camino por recorrer, y eso es lo que lo hace entretenido también, pero creo que eso es lo que nosotros hacemos bastante bien. Y adoptamos la tecnología y hemos tenido la capacidad también de asumir mucho en nuestras manos. La aplicación del banco, que creo que ha dado últimamente mucho que hablar, es un desarrollo nuestro. Dependemos muchísimo, muy poco de terceros. Entonces lo que nosotros damos al público no es un empaquetado. No es algo que simplemente le cambiamos la mascarilla y se parece luego a otras cosas, sino que es algo que tenemos nosotros la versatilidad de cambiarlo prácticamente a diario. No lo hacemos porque tampoco vamos a marear a nuestros consumidores, pero tenemos el mandato de esos equipos particulares para que hagan cambios y actualizaciones cada 15 días. Entonces eso nos da una velocidad y agilidad de cara al público que lo vuelve bastante atractivo. Ahora, regionalmente, el caso de éxito es Nubank, por ejemplo, ¿no? Este monstruo que nació como una startup en Brasil. Nubank está en Brasil, entró a México, está entrando a Colombia. Y Estados Unidos hoy en día es su gran desafío. Ahí la pregunta es, ¿estamos listos? ¿Ustedes están listos como para recibir un jugador de la magnitud de Nubank aquí en el Ecuador? Primero, te cuento lo que yo admiro mucho de Nubank, que es lo que menos da de hablar. Es su modelo operacional, porque nos enfocamos otra vez en el delivery digital, que es muy bueno, pero lo que ellos hacen muy bien es operar muy barato, sobre todo. Y luego ahí hay unas particularidades que creo que también técnicamente debemos comenzar a discutir en el Ecuador. En Brasil, en Colombia, en México hay algo que se llama la tasa de usura. Es decir,
la tasa de interés tiene un tope bastante alto y por encima de eso ya se considera una tasa de chulco, digamos. Pero esa tasa alta te permite incluir un montón de gente al sistema financiero y dar muchos productos. Ese para mí es el gran éxito de Nubank. Tener un modelo operacional de bajo costo con un margen relativamente alto producto de la tasa que te permite incluir y prácticamente darle tarjetas de crédito y débito a todo el mundo. En el Ecuador tenemos un tope. Aquí estamos atados de brazos, ¿no? Y se creyó, y yo quiero pensar en buena fe de quien lo hizo en su momento, aunque me cuesta pensar que fue buena fe, que al topar la tasa de interés y bajarla, era más barato para todo el mundo. Y lo que haces es, ese vaso de agua, para dar un ejemplo gráfico, digamos que la tasa de interés es el tope del vaso. Y el líquido que puede contener son el costo de las provisiones, la pérdida esperada, el costo operacional y el costo de los pasivos, lo que yo pago por mis fuentes de fondeo. Si tú subes la tasa, hay más crédito, tienes mayor capacidad de volumen de crédito. Si tú lo bajas, hay menos líquido. Entonces eso no se percataron cuando legislaron con una dosis de ideología más que con tecnicismo. Entonces eso generó una protección no pedida por los bancos en el Ecuador para que jugadores como Nubank, Mercado Pago, Ualá y otros de la región Nequi de Bancolombia en Colombia se salten en Ecuador. Porque dicen no es atractivo. Luego tienes otros problemas, ¿no? El ISD. Luego, si tú quieres repartirle dividendos a tu accionista, pues tienes que ir a donde la super y decirle, oye, ¿me permites repartir? Y ahí hay una metodología que no es tan clara y que luego no sabes si te van a permitir o no repartir. Entonces hay muchas cosas que han generado un entorno de protección para la banca que está dentro, que no es solo local. Ya hay, pues mucha gente dice, bueno, hagamos legislación para que vengan bancos internacionales. Ya hay bancos internacionales en el Ecuador. Pero, a tu pregunta específica, ¿estamos listos para competir? Yo creo que estamos creando las condiciones para estar listos, sí. Hoy en día Banco Guayaquil, como decía antes, nuestros clientes, el 70% de ellos se atienden solo a través de canales digitales. Cuando hablaba de las tribus, tienes tribus también transversales que te habilitan como data y analítica, que están trabajando hoy día ya en crear muchos casos de uso de inteligencia artificial y masificando el uso dentro de la organización. Es decir, no son de propiedad de una u otra área. El modelo de operación, al irse a digital, obviamente se abaratan también los costos, con lo cual nos permite tener unos grados de eficiencia competitivos a nivel internacional. Y luego lo que creo que es valioso, y no hay que desmerecer, es toda la capacidad de estructura física que el banco ha creado. Pues tenemos 120 oficinas a nivel nacional, tenemos 20.000 bancos del barrio, tenemos 1.000 ATMs. Entonces, crear una gran potencia de una plataforma digital conectada a una plataforma física que te ayude a llegar a la mayor cantidad de gente o población, creo que te da muchas herramientas para poder competir con este tipo de competidores. Y el día de mañana creo que la visión también ha cambiado mucho y creo que se abre un espacio para la complementariedad. Y a eso se suman emprendimientos ya particulares que estamos haciendo dentro del banco como Pego, que es hoy en día nuestra plataforma digital de pago, que está poco de ser un pequeño banco digital. ¿Qué proyecto te tiene entusiasmado para los próximos 3 a 5 años? Primero, el proyecto de transformación del banco. Yo creo que esto nos da recorrido de mediano y largo plazo. Y como te digo, creo que los grandes beneficios los vamos a ver a partir del cierre del 2025, comenzando 2026. Y esto no me permite prever, creo que va a darnos capacidad de captar las oportunidades de crecimiento orgánico que el mercado nos ofrece. Particularmente tenemos una gran oportunidad y gran desafío en esta región, en particular la que denominamos Norte, con base Quito. Ahí está nuestra gran oportunidad de crecimiento orgánico. Entonces, el banco en particular para mí es un gran desafío. Luego, internamente te acabo de mencionar a Pego. Y Pego es un caso muy interesante y es un caso que sería muy valioso, creo, escribir el caso respecto de Pego, por cómo nace, cómo corregimos rápidamente el rumbo, reestructuramos a una compañía relativamente nueva, bajándole el 70% de los costos, definimos una ruta perfectamente clara y hoy en día es una compañía que acaba de anunciar
por ejemplo, una alianza muy grande con la Cervecería Nacional, con Pilsener a nivel nacional, desarrollando unas soluciones que nadie ofrece en el mercado. Entonces creo que por ahí hay mucho que hacer. Luego mi familia pues es mi gran desafío y objetivo también. Tengo 4 hijos, 2 niños, 2 niñas, uno de 13 años, una de 11, uno de 8 y una de 2. Y creo que también enfocarme en ellos me va a dar mucha felicidad y alegría a corto, mediano y largo plazo. Así que eso es algo que me tiene súper motivado. Y haciendo lo que estamos haciendo, y todo llega a su momento, ¿no? Y a su tiempo. Cuando me toca estar alrededor de personas como tú que han emprendido, seguramente hay muchos en el público que también lo han hecho, yo siempre digo, yo no soy un emprendedor, yo soy un administrador. Pero ya la experiencia de 18 años y luego ordenar perfectamente bien la visión, la estrategia y luego moldear el modelo de operación del banco, me está permitiendo emprender dentro de la organización. Y eso es algo que me está motivando muchísimo. Y a la par, producto de lo que estamos haciendo, de repente nos están tocando puertas y presentándose oportunidades que espero podamos compartir próximamente. Invítanos un poco a soñar. Todo el mundo está con este tema de la inteligencia artificial. ¿Cuál será el impacto de estas nuevas tecnologías en el banco? ¿Cómo se verá el banco de aquí en unos 10 años? Yo sé que es muy difícil predecir, pero ¿por dónde crees que puede ir ese camino? A ver, sin duda la plataforma digital del banco va a ser lo principal, la forma en la que lleguemos hacia nuestros clientes. La atención dependerá más de personas digitalmente atendiéndote, creo que muy asistidos por la inteligencia artificial. Va a depender de la segmentación de los clientes qué tanto grado de inteligencia artificial va a ser el único punto de contacto. No creo que será el único. Creo que va a haber una complementariedad muy grande con los ejecutivos del banco. Pero luego creo que sí se va a agilitar muchísimo la asesoría de cara al banco a los clientes, porque la inteligencia artificial, con la data ya adecuada a ese entorno y obviamente, entre comillas, entrenada acorde a lo que el banco quiere lograr, va a permitirte una interacción mucho más ágil de la que probablemente estás teniendo hoy en día con el Banco Guayaquil. A nivel empresarial y corporativo, no necesariamente estamos hablando de inteligencia artificial generativa, pero estamos trabajando también en la apificación de los servicios del banco, con lo cual, y no a muy largo plazo, vas a ver conectada los servicios del banco a los ERPs de las organizaciones. Y de esa manera el servicio financiero va a ser más ágil, no solamente de cara a los consumidores del segmento retail, micro, pyme, etcétera, sino también de las grandes corporaciones, con lo cual todo se va a agilitar. Y eso significa más velocidad en el flujo del dinero. Yo creo que eso va a volver mucho más productivo pues, a las organizaciones y a las personas. Ya se habla de grandes niveles de eficiencia producto del uso actual de la inteligencia artificial, pero esto es algo que cambia muy rápido. O sea, claro. Hace 2 años no hablábamos de la inteligencia artificial y hace 6 meses no veíamos las cosas que estamos viendo hoy en día. Entonces, hablarte a 10 años respecto a inteligencia artificial probablemente es complejo, pero yo sí creo que va a traer mucha productividad, va a transformar muchas industrias y mucho trabajo. No veo necesariamente sustitución de personas, porque eso es mucho de lo que se habla. Sí, o sea, pero, por ejemplo, ¿no ves robots detrás de un cajero, por ejemplo, o estos temas que nos venden ya, ¿no? Es que probablemente a través de diversos canales vas a tener un robot detrás, inteligencia artificial generativa. No me quiero aventurar a ir más allá, pero es probable. Pero lo que yo sí veo muy a corto plazo son herramientas que permiten a la gente volverse más productivo y por ende creo que debemos trabajar en las capacidades de nuestros equipos para que puedan adoptar estas tecnologías y las usen masivamente. Porque luego también hay un dilema ético también, ¿no? Porque mucho se habla de la inteligencia artificial y cuando hablamos de eficiencia, pues eso puede tener un impacto en el trabajo. Y luego también hay un cambio en la composición
demográfica de los diferentes continentes, países, y tienes que pensar en eso también, claro. porque eso, muy bueno todo lo que trae la inteligencia artificial, pero luego también te puede generar unas presiones sociales que creo que hay que echarles cabeza también hoy día. O sea, es decir, no solamente aplicar para traer todo lo bueno, sino desde ahora decir, como empresario, como emprendedores, tengo una responsabilidad con la sociedad, con nuestros equipos, con nuestros colaboradores también de cara al futuro, para ver cómo nos ayudamos todos a través de la tecnología a cada vez producir más en términos generales. Entonces, te diría que por ahí van los pensamientos. Yo sí veo unos bancos cada vez montados en plataformas digitales, complementando y transformando los espacios físicos actuales, pero también algo que me quita un poco el sueño es pensar ese dilema hacia el futuro, ¿no? Y qué es lo que va a traer de positivo, pero también de repente de negativo y cómo lo mitigamos desde ahora. Guillermo, hablaste de tu familia. Esta es una pregunta que le hice a Roque Sevilla en su momento en este mismo espacio. Tú estás en una posición, ¿no es cierto?, digamos, de poder. ¿Cómo educar a tus hijos para que crezcan con un poco de hambre, con un poco de propósito? Es decir, le decía a Roque, se puede decir que tus hijos nacieron en una cuna de oro. ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo transmites eso tú a tus hijos? ¿Y cómo fue transmitido también en tu caso de tu padre? Probablemente el Banco Guayaquil, hoy día creo que varios de los que estamos aquí lo admiramos y vemos el Banco Magenta y el banco que genera lo que genera en utilidades y demás, pero el banco tiene 100 años y dentro de esos 100 años tuvo prácticamente y técnicamente hablando 2 quiebras. Y cuando llega mi familia de alguna manera al Banco Guayaquil, el proceso fue rehabilitar un banco quebrado. Ese fue el trabajo desde el año 84, sobre todo en la fusión de Finansur con Banco Guayaquil a partir del 89. Y yo nací en el 85. Entonces el proceso que a mí me tocó ver era ver un papá dedicado a full a trabajar, en donde a veces salía un lunes por la mañana y yo lo volví a ver un jueves, un miércoles, jornadas de trabajo brutales y otra realidad que probablemente incluso no fue la de mi última hermana, que es la quinta, ¿no? Con quien tenemos 13 años de diferencia. Entonces, a mí me tocó ver de primera mano todo lo que costó llegar a construir lo que hoy día existe. Entonces, digamos que para mí fue vivir mucho eso, esa fue la realidad y nunca vi esto como un espacio de poder. No es como lo concibo, no es como lo vivo hoy en día tampoco. Lo veo con mucha responsabilidad y algo que a mí se me quedó grabado de parte de mi padre en su momento fue, luego de la crisis financiera, pues había muchos bancos más grandes que el Guayaquil y probablemente a vista del público mejores que el Banco Guayaquil. Pero llega el 2000 y ya no estaban. Y sí estaba el Banco Guayaquil. Y de alguna manera una clave fundamental, dicha y repetida por él muchas veces, es el dinero que administramos no es nuestro, es de los clientes. Y a ellos nos debemos. Y eso es algo que yo trato de transmitir todos los días en lo que hago y en general, y particularmente también a mi familia. Y luego trato de conectarme con mis hijos a través del trabajo también y mostrarles la historia del banco desde su esencia y sus valores, más de lo que se ve en términos de su tamaño, rentabilidad y demás. Y luego con pequeños ejemplos, y ahí tengo la suerte y bendición de que con mi esposa hemos compartido muchísimos valores y creo que la forma de tratar de formar a nuestros hijos a través de muchos valores, y creo que es principalmente la humildad, en donde creo que lo primero es tener los pies sobre la tierra siempre, tener una empatía siempre. Y lo interesante es que voy viendo el desarrollo de ellos y los veo. Y eso es lo que yo trato de hacer. Y el banco creo que es una gran herramienta para impactar y facilitar la vida de millones de personas,
sí, la tarea principal de un negocio es generar rentabilidad, utilidad, retribuir también al accionista y que sobre todo en un negocio intensivo en capital como la banca haya utilidad para recapitalizar y seguir creciendo. Pero creo que por ahí va el tema. Y lo otro es a los hijos tratar de, lo que decía antes, conectarlos a los valores, conectarlos al trabajo y no a lo que produce ese trabajo, que lo que produzca es consecuencia de. O sea, es decir, el trabajo bien hecho produce sí cosas muy buenas que te permiten luego hacer cosas, pero tuviste que trabajar, tuviste que esforzarte. ¿Qué 3 valores son innegociables en el banco y en tu casa? La honestidad, la humildad y la empatía. Y yo creo que la justicia también. El camino del emprendedor, del administrador, está lleno de fracasos, de caerse, de volverse a levantar. Y creo que muchas veces en los fracasos uno aprende más que en los éxitos. ¿Quieres contar algún fracaso que hayas tenido tú y del cual hayas aprendido? Como CEO del Banco Guayaquil, tengo solamente 2 años. Entonces, si me pongo a pensar, probablemente no voy a ver algo tan profundo todavía que me haya permitido sacar grandes aprendizajes. Más bien creo que estamos haciendo muchas cosas que en el día a día producen cosas nuevas a implementar y nos permiten corregir rápido. Entonces, son pequeñas cosas que rápidamente hemos aprendido a hacer y a pulir lo que estamos haciendo en el día a día. Entonces, no te podría hablar específicamente como CEO algo muy profundo. Yo fui parte del nacimiento de Paygo. Y en Paygo creo que nacimos previendo algo que estaba sucediendo en el mercado y creamos un wallet. Pero creo que nos enfocamos mucho en crear a la organización más que la cultura y su modelo de negocios. Y nos equivocamos. Y esa equivocación costó y nos obligó a tomar decisiones muy duras. Era una organización que te llegó a tener cerca de 140 personas. Hoy en día, produciendo lo que produce, que es bastante más, no tiene más de 40. Y eso nos llevó a tomar decisiones muy duras, de prescindir de mucha gente, de mucho talento, de prácticamente la primera línea de gestión y administración de Paygo. Y fue impactante. Entonces, pensando algo muy a corto plazo, te diría que eso. Luego, lo que te contaba, que te lo cuento muy rápidamente y anecdótico, lo de la marca, tampoco fue muy bien hecho. No fue algo que se percibió mal y creo que tuvimos la capacidad de implementarlo operativamente hablando muy bien. En 24 horas tuviste otro banco. Pero hoy, comprendiendo la marca y la esencia y lo importante que es que lo que transmita sea realmente genuino, eso no debimos haberlo hecho. Fue un error. Y ese hecho nos permite hoy haber hecho un cambio de marca que se vive y que transmite una realidad del banco al mercado. Y es lo que nos permite tener una marca que se siente tan real a la hora de comunicar. Entonces, te pondría esos 2 ejemplos muy rápidamente, pero a futuro, porque sé que llegará algún error, algún traspié. No tengo ningún problema en sentarme contigo, compartírtelo, llamarte, decírtelo, porque creo que definitivamente de eso se aprende. ¿Qué es el éxito para ti? Yo creo que es el cúmulo de cosas buenas y malas. Y algo que tienes que lograr es que en el balance final, pues las buenas sean mayores. Eso es éxito. Y luego es hacer cosas que te mantengan alegre, con ambición, con ganas, y luego hacerlo con gente alrededor con la que también disfrutas estar. Porque no se trata de hacerlo todo solo, sino compartir lo que haces en el día a día y por último los resultados, que probablemente es la forma más tangible de mirar el éxito, con gente alrededor. Y en muchos casos a la gente que sea mejor que tú. Yo creo que eso en mi carrera se ha convertido en una medida y métrica de éxito. Y luego el éxito sin poder compartirlo con las
gente que quieres, y ahí sí sumo a mi familia en esa respuesta, creo que también pierde un poquito de valor. ¿A qué le tienes miedo? Hoy en día le tengo miedo a perder a alguien de mi familia, sin duda alguna. Y llegada a la edad que he llegado, pues eso lo ves probablemente más presente. Sientes que el tiempo va pasando un poquito más rápido de lo que pasaba probablemente 10 años atrás, así que eso se vuelve algo más presente y relevante. Pero ese miedo te motiva, creo, también a aprovecha el tiempo, porque eso no sabes cuándo pueda llegar. Esta pregunta lo he hecho casi en todos los podcasts. ¿Cuál ha sido la mejor inversión que has hecho en la vida? La mejor inversión que he hecho en la vida. Vi la respuesta se me va el nombre, pero es Maturana, creo, y tengo que copiarle porque la familia pues es la mejor inversión. Y voy a quedar bien en casa también diciendo eso. Pero sin duda esa es la mejor inversión. Pero más que la mejor inversión a la hora de invertir, es entender que las mejores inversiones son las que haces a largo plazo. No te puedo hablar de una específica y cuando hablas de largo plazo se me viene a la mente activos inmuebles para volverte algo muy, muy específico. Pero creo que el gran aprendizaje es que cuando uno comienza a pensar en inversiones, uno dice, bueno, me voy a volver millonario de un día para otro, porque encontré la fórmula mágica y encontré el activo que nadie encontró. Y hoy lo compré y mañana lo vendo y es la perfecta receta para el fracaso en inversiones. Entonces yo creo que el mejor aprendizaje es que cuando inviertes es con mirada a largo plazo. En línea con eso hay una famosa frase de Naval Ravikant que dice que uno no sabe el poder que tiene el interés compuesto, ¿no? Para las inversiones en dinero, correcto, en relaciones, en conocimiento. Para ir cerrando, ya estamos llegando al fin de esta conversación. Solo decirles que también vamos a abrir el espacio para que ustedes hagan preguntas tanto a Guillermo como a mí. Para cerrar, Guillermo, esta conversación, ¿cuál es el peor consejo que te han dado en la vida? El peor consejo que me han dado en la vida. No recuerdo el peor consejo que me han dado en la vida. Pero seguramente el no pedido. Hay mucha gente que te ve y probablemente cuando eres más joven te lanzan comentarios y creo que eso es algo que yo evito hacer. No me gusta dar consejos, me gusta compartir experiencias. Y si alguien me hace alguna consulta, pues ahí dar una opinión. Pero creo que en general el consejo no pedido es peligroso. Es peligroso. Bueno, con eso nos vamos a despedir, vamos a cerrar esta primera parte del conversatorio. Le quiero dar, por favor, le demos un aplauso a Guillermo. Muchas gracias. Gracias, Guillermo, por el tiempo y por tus ideas. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, ahora sí vamos a abrir a un espacio de preguntas. Tenemos de 10 a 15 minutos de preguntas. Tenemos espacio para unas 3 o 4 preguntas. Tenemos ahí la primera. Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Mi pregunta es para Guillermo. Mi nombre es Altair Barahona. Yo manejo mi propia empresa de desarrollo de software inmersivo, es decir, nosotros desarrollamos realidad virtual aumentada mixta para empresas a un nivel corporativo. Ahora, ¿cuál es la pregunta? Hace un par de meses yo me reuní con el vicepresidente de Diners por un motivo que tiene que ver con la banca. Y es que él un poco nos comentaba que hay una relación entre cuanto más joven es la persona, menos tiende a asistir a los lugares físicos, es decir, a los bancos y similares. Entonces, estamos analizando realizar un proyecto de una especie de, digamos, como una especie de plataforma 3D que sea principalmente web, para que las personas, especialmente nuevas generaciones, puedan asistir a los servicios bancarios que ofrece Diners, entiendo yo, pero que no pierdan esa sensación como de lo que te ayuda a ir al lugar físico, porque si bien mediante la aplicación podemos hacer cosas, al menos muchas personas tenemos la sensación de que nos ayudan mejor cuando vamos al lugar físico. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuál sería tu visión o tu pensamiento sobre eso? Muchas gracias y muy buena pregunta. Hoy en día nosotros hemos desarrollado una plataforma digital que, como decía antes, nos permite vender en el negocio de retail prácticamente el 80% de los productos entre cuentas, créditos de consumo,
pólizas de inversión y otro cerca del 80% a través de canales digitales. ¿Quiénes están llegando ahí? Cerca de un 60% clientes entre 18 y 30 años. Y luego hemos llegado a un poco la realidad que tú comentas, entendiendo al cliente. Que ellos quieren seguir con esa experiencia digital y al revés, cuando esa experiencia se rompe y tienen que llegar por algo al banco, no le estamos cumpliendo la promesa. Entonces lo que creo que tiene que pasar es o fortaleces todavía más tu capacidad digital e integras, porque estoy de acuerdo contigo en donde no todo lo puede resolver una pantalla y una aplicación, pero hoy en día tienes aplicaciones y tecnología para integrar luego inmediatamente una llamada o un chat. Entonces creo que tienes que pensar en esa tecnología que sea sin fricción, digamos, entre que estoy transaccionando y tuve un problema, pero me conecto con alguien que me asiste. Y a través de esa asistencia, por medio de lo digital, puedo continuar, que no sucede. Sino que hoy día tengo el problema, tengo que llamar al call center y luego tengo que visitar. Y en el visitar, la experiencia digital se rompió porque tengo que llenar papeles y no sé por qué tengo que llenar papeles. Entonces, me parece interesante lo que estás planteando y lo que yo creo que hay que hacer es cómo ese servicio y esa seguridad que te transmiten las personas lo ofreces a través de un entorno digital, que bien puede ser a través de lo que tú estás desarrollando, y a la par cómo transformas el lugar físico, para que lo que estás aprendiendo en digital y todas esas tecnologías y soluciones lo apliques también en la punta y tengas unas soluciones que sean omnicanales de manera inicial y luego todo se pueda conectar a través de la experiencia. Es lo que te podría decir a través de la experiencia que estoy yo teniendo y el entendimiento que estamos teniendo de los clientes. Porque a veces también hay que entender qué es lo que el cliente está buscando y luego desarrollar en ese camino. Entonces es lo que nosotros estamos aprendiendo hoy día a través del desarrollo de los canales digitales, que también evolucionan, porque nuestros canales digitales nacieron como informativos, luego fueron transaccionales solamente, hoy son informativos, transaccionales y comerciales, y el siguiente paso es cómo van a asesorar a nuestros clientes, pero no lo van a hacer solos. No es que la aplicación con solo inteligencia artificial te va a dar todos los servicios que hoy día el banco te ofrece, sino cómo conectas a las personas a través de canales digitales para darles esa seguridad de ver una cara al final a nuestros clientes. Chelo, felicitaciones por este aniversario. Gracias. Guillermo, mucho gusto, me presento. Igualmente. Soy Daniel Crespo, fui viceministro de Educación con tu papá. Me vestía distinto, obviamente, más elegante como tú ahora. Y me afeitaba más seguido, obviamente. De hecho, me vine de Chile después de 16 años de vivir allá para apoyar al gobierno en educación, con mi esposa y con mis hijas chilenas, por creer en ese proyecto país que todavía creo. Más allá de eso y del cariño que tengo con tu papá, contarte que soy un convencido de que la educación es el techo del desarrollo de los países, pero que el techo de la educación es la calidad de los docentes. Entonces, cuando renuncié, empecé una startup que se llama Muyu, que da feedback a los docentes con inteligencia artificial. Tú hablaste ahora mucho de la importancia del coaching y del feedback. Más que una pregunta, quiero intentar hacerte un pase-gol para que una reflexión que creo que es importante en el país venga de ti, de una persona que está en esa posición y creo que tiene una gran voz. Y es que creo que a veces nos confundimos con el sistema escolar y el sistema educativo. Creo que el sistema escolar es un engranaje del sistema educativo y el sistema educativo es mucho más amplio. Lo que hace mi querido amigo Marcelo es sistema educativo y lo que hace el empresario es sistema educativo. Y ahí es hacerte el pase gol, qué rol tiene el empresario en la educación del país, más allá de la escuela, que hay escuelas maravillosas, aquí está Reinvented, estos representantes que hacen cosas maravillosas también, pero el sistema educativo y qué rol tiene el empresario y qué falta para empujar el sistema educativo en el país. Muchísimas Solo gracias. si me permites, una pequeña publicidad. Vayan a ver el episodio que tenemos con Daniel Crespo, fundador de Muy Education, que justamente ahondamos en estas temáticas. A ver, primero, felicitarte por creer en tu país y volver de un país que seguramente te ofrecía un entorno más estable, seguro. Sobre todo, entendí tu esposa chilena,
era un gran desafío y yo creo que vale la pena apostar por este país. Eso es lo primero, felicitarte por eso. Y creo que en ese momento el Ministerio de Educación fue un referente en términos generales en gestión y debes haber sido parte de eso, así que te felicito. Creo que el empresario puede hacer mucho en coordinación con la academia y creo que también con una conexión con el sector público, porque no creo que las cosas se hacen de manera individual. Y es algo que he comenzado a repetir bastante y es algo que, nuevamente, estas puertas que se tocan no se tocaban antes en el banco, ¿no? Yo entré al banco en el 2007 y personas cercanas a mí, amigos, compañeros, nadie quería hacer una prueba en el Banco Guayaquil, una pasantía. Era probablemente el último lugar que se les ocurría. Y hoy en día tenemos muchos jóvenes de colegio, con lo cual hemos llegado a desarrollar programas de pasantías para ellos. Luego tenemos pasantías para universitarios y luego pasantías en general. Y esto nos ha obligado a adoptar un poco de metodologías de educación para tratar de desarrollar ese talento que llega temprano al banco y ojalá ayudarles un poquito en su carrera y luego cuando se formen finalmente y vuelvan al campo profesional nos elijan. Entonces creo que tiene mucho que ver con nosotros. Y luego también tiene que haber una conexión, porque yo les hablaba de la transformación y hoy en día me parece increíble que estamos reclutando cada vez más a personas de desarrollo, de research, de UX, diseñadores, comunicadores, que personas del campo financiero. Y eso ha dado pauta o paso a que nos integremos cada vez más con universidades. Muy particularmente voy a dar dos ejemplos, pero no son las únicas, que es la Politécnica del Litoral de Guayaquil, en donde hoy en día hay un Lab Banco Guayaquil, en el que los alumnos de la universidad pueden hacer pruebas con ciertos datos del Banco Guayaquil y es un Data Lab. Y eso está ahí permanente. Y eso nos permite a nosotros conocer este talento y luego interactuar a ejecutivos del banco de esa manera y conocer a talento de forma temprana. Yo creo que eso es valioso. Y es un ganar-ganar porque la universidad absorbe los conocimientos que nosotros podemos dar a través de la data y la experiencia que tenemos, pero nosotros conocemos también ese talento temprano y tenemos la capacidad de compartirle a las universidades qué es lo que estamos viendo más o menos en los perfiles que requerimos de cara al futuro. Y de esa manera creo que vamos moldeando carreras y demás que antes no se daban. Eso por un lado. El otro ejemplo que tenía era con la San Francisco de Quito, en donde hemos hecho, con ellos hicimos un trabajo de diseño en conjunto, en donde identificamos buen talento que luego queríamos incluso contratar. Y en todos estos casos son metodologías nuevas para contratar nuevo talento, para identificarlo y hemos hecho datatones, hackatones, que terminan ganando varios equipos premios y cosas probablemente monetarias, pero creo que lo más interesante es conectarnos y generar un network con el Banco Guayaquil. Eso es muy específico del Banco Guayaquil, pero creo que la responsabilidad del empresariado es alta, muy alta, porque creo que vale la pena enfocarnos en la educación, porque sin duda eso es lo que te ayuda a largo plazo al desarrollo de las sociedades y todavía tenemos mucho camino por recorrer. Particularmente en el sistema financiero nos han dado a nosotros la responsabilidad de la educación financiera y creo que ahí estamos en pañales realmente, porque la capacidad que tiene el banco de llegar a dar educación financiera es relativamente restringido y ahí es donde deberíamos, y nunca lo hicimos, pero y en mi caso por el cuidado que tenía que tener en ese momento, pero creo que esa no es una responsabilidad solamente del sector financiero porque siempre tendremos una tendencia a llevarlo a lo comercial, pero sí es de la academia y el sector público porque creo que formarse financieramente es fundamental para los jóvenes del país. Entonces creo que ahí también nuevamente tenemos que encontrar lugares comunes para ver quién tiene que tener esa responsabilidad final y todos poner sobre la mesa recursos para que eso se pueda dar. Pero lo que has dicho me parece, y hay ejemplos en la región, no quiero dar nombres ni ejemplos porque no quiero resentir a
a probablemente instituciones que lo están haciendo en el país muy bien, pero hay casos de países vecinos que están desarrollando sistemas de educación que promueven la cercanía entre la educación y los alumnos con el sector privado, y eso te ayuda a fortalecer un sector privado que se vuelve mucho más dinámico y que te ayuda a rescatar también ciertos valores que luego debe tener el sector privado para que no suceda lo que ha dicho Marcelo, y es que se genera el cuco en el sector privado y luego estas discusiones de economía y empresariado y legislación queda solamente en manos de los políticos, que hay muchos muy buenos, pero hay otros que creo que deberían abrir un poquito más la mente a lo técnico. Entonces creo que el grado de responsabilidad es alto y tenemos que integrarnos cada vez más para que eso suceda con una visión, además de largo plazo, no de corto plazo. Juan Ignacio Maturana, CEO de UNA, vengo también de Chile, a aportar mi granito de arena aquí al país. Llevo ya 2 años acá a cargo de UNA y con resultados bien interesantes a los cuales estoy invitando a todos a participar, ¿no? Y en esa línea va mi pregunta, porque en esa misma entrevista yo sí le conté a Marcelo cómo me había llamado la atención la fuerte rivalidad o competencia poco sana que hay acá entre bancos, cosa a la cual yo no estaba acostumbrado en mi vida anterior, ¿no? Y en el ecosistema de UNA tenemos hoy día 51 empresas operando con nosotros, redes de adquirencias, cooperativas, bancos. De las 51, solo 4 son bancos. Y cada uno de ellos ha sido, pero un parto, lograr persuadirlos a que se sumen con nosotros, porque es una competencia muy dura la que se ve entre bancos como yo no había visto. Y es un poco la pregunta, consejo, ¿crees tú que generaciones más jóvenes, como tú, como yo, me subo ahí, perdón, me voy a afeitar para la siguiente pregunta, ¿qué podemos hacer con respecto a eso? Porque es algo, si queremos hacerle un bien al país, tenemos que colaborar, ¿no? Nadie se va a comer el mundo solo. ¿Y cómo crees que debemos abordarlo? Gracias. No, muchísimas gracias, y me acuerdo, vi con interés tu intervención y tu conversación con Marcelo. Como anécdota, y creo que vale la pena decirlo en voz alta, creo que la semana pasada estuviste con parte de nuestro equipo y Santiago Lazo específicamente, y estamos esperando la propuesta, de hecho, para poder evaluar y hacer algo juntos. Yo creo que la colaboración es vital para lograr grandes objetivos, y creo que compartimos muchos objetivos y hay que enfocarse en lo que compartimos y eso se vuelve vital. Creo que tanto tú como Banco Guayaquil, como PEO en ese caso, buscamos la bancarización y la inclusión, y eso lo compartimos. Y creo que a través de la colaboración podemos multiplicar ese esfuerzo. Y tiene poco sentido que uno solo haga todas las inversiones, porque creo que el capital también no es, si bien podemos tener otros tamaños, no es infinito. Entonces la colaboración se vuelve vital. Y creo que es muy productivo tener estas conversaciones y las conversaciones que ya se han dado. Y creo que a través del ejemplo se logra también transmitir esa colaboración. A medida que se van logrando y concretando cosas, creo que podemos transmitirle al mercado que eso es bueno para el ecosistema en general. Lo otro es que somos un país pequeño. No somos Brasil, no estamos hablando de un mercado de 300 millones de clientes. Estamos hablando de un mercado global de 18 millones de clientes, 8 millones económicamente activos y cerca de 4 millones empleados formalmente. Con lo cual también tenemos que lograr que esto crezca. Y para que crezca tenemos que colaborar. No veo que cada uno por separado lo logre hacer. Así que yo comparto lo que acabas de decir, realmente. Sí debo hablar de ciertos ejemplos que no contradicen lo que tú dices. Yo creo que yo tengo mucha interacción con nuestros colegas, sobre todo a nivel de la asociación bancaria, y ahí es donde hemos compartido mucho, sobre todo los principios bancarios. Y es verdad que ya en la calle, a nivel de competencia, competimos fuertemente, es verdad. Pero tenemos la capacidad de sentarnos y buscar ese bien común del sector, que sobre todo busca la solidez y preservar y cuidar la solidez del sector para
responder ante nuestros depositantes. Y en el pasado han habido cosas como Banred, que está compuesto por prácticamente todos los bancos, que fue una muestra de colaboración, porque tenía poco sentido que cada banco incurra en un solo costo. Lo mismo pasó con DataFast. DataFast somos socios del Banco Guayaquil, somos socios, está el Banco Pacífico, está el Grupo Pichincha. Entonces sí ha habido ejemplos en ciertos momentos donde hemos colaborado, pero en este momento creo que se vuelve vital y además existe las ganas, el talento, el capital y la tecnología para hacerlo. Así que creo que si era motivarme, yo creo en esto y en buena medida las oportunidades que estaba hablando respecto de cosas que hoy día pasan y no pasaban antes es comenzar a mirar a ciertos actores no como en algún grado seremos competencia, pero sobre todo como complementarios, en diversos frentes, en agregadores de pago, en wallets, en pasarelas de pago, que no hay motivo por el cual uno lo deba hacer todo y aborde y abarque todo como Pac-Man. De eso no creo que se trata, sino lo que hay que lograr es que el ecosistema crezca y dentro del ecosistema preservar o crecer esa participación y así todos ganamos. Qué bueno escuchar eso, esa apertura, porque realmente los que vamos a salir favorecidos con eso somos todos nosotros, los usuarios. Vamos con la última pregunta, por favor, y pasamos al siguiente tema. Yo te he seguido todos estos podcasts y he visto la preparación y obviamente pues admiro mucho cómo lo has manejado. Quería preguntarte, ¿qué se viene para Negocios de Mentes ya para los próximos capítulos? ¿Qué vamos a celebrar el siguiente año? Entonces, si nos puedes dar unas primicias de lo que se viene. Bueno, a ver, el tema este del podcast es un tema de mucha constancia, ¿no? Es decir, la mayoría de podcasts alrededor del mundo que les ha ido bien, que ha triunfado, es porque han estado constantemente publicando nuevos episodios, porque han sido consistentes. Y entonces lo primero es continuar con lo que estamos haciendo. O sea, la consistencia es la clave, entonces definitivamente estoy convencido, tengo la energía, las ganas y gracias también al público que nos ha escuchado que va a haber un segundo año definitivamente del podcast de como lo acaban de ver. Y alguien me decía, oye, pero el Ecuador es muy pequeño y se te van a acabar el número de invitados. Y créanme que no, hay un montón de historias, desde las grandes historias de las grandes corporaciones, como es el caso de Guillermo, hasta historias emblemáticas como, por ejemplo, los tacos del gordo, ¿no es cierto? Que o el futbolero, que seguramente están por aquí los fundadores. Son historias que, si bien un poco más pequeñas, pero con un impacto gigante en la sociedad. Entonces, sí también tengo compromiso con esas pymes, con esas pequeñas empresas que están haciendo país. Y nuevamente repito lo que dije ya en su momento. Lamentablemente los malos políticos son los que llenan los medios de comunicación, las malas noticias, el amarillismo. Y creo que estos espacios son muy necesarios para visibilizar justamente a estos líderes empresariales que son los que realmente están haciendo país. ¿Qué se viene para Negocios de Mentes? Queremos consolidarnos con otros segmentos. Todavía no podemos decir, estamos construyéndolos, pero sí se vienen nuevos segmentos más allá de este podcast. Pero en el core, en el corazón de esto es justamente el espíritu de visibilizar a la gente que hace realmente país. Con eso cerramos esta parte. Muchísimas gracias, Guillermo, por tu generosidad, por tus ideas. Muchas gracias. Y vamos a lo siguiente. A continuación vamos a hacer un reconocimiento a los invitados de Negocios de Mentes de esta primera temporada. Alejandro Freud, Country Manager de Rappi. Angelo Caputi, Presidente del Directorio de Banco de Guayaquil. Juan José Espinosa, CEO de Payphone. Pablo Rodríguez, fundador de Tacos del Gordo. Pablo Freud, Managing Director de Endeavor. Gina Castañedo, gerente general de McDonald's. Antonio Abedrabo, fundador del Futbolero. Paola Durán, directora de PDN Social Selling.
Jens Tobo, CEO de Camina. Jimena Wagner, gerente general de Alpina. Edith Villavicencio, General Manager de DHL Express. Juan Suárez, coach de finanzas personales. David Paredes, CEO de Taxo. Rodolfo Cabrera, autor y asesor estratégico en manejo de crisis. Andy Arévalo, CEO y cofundador de Storybook. Alejandro Salazar, autor de la estrategia emergente. José Agote, CEO Matilda. Daniel Crespo, CEO de Muyu Education. Eduardo Isorieta, CEO de Saludza. Carmen de la Cerda y Fernando Rivera, Managing Partners de Buen Trip Ventures. Sime Grushnov, CEO de Don Alfaro. Juan Bernardo Proaño, CEO de Authority. Alejandro Figari, Country Manager de Pedidos Ya. Roque Sevilla, presidente de Grupo Futuro. Juan Ignacio Maturana, CEO de Deuna. A ver, realmente voy a leer algo muy corto, pero realmente los protagonistas de este espacio han sido las personas que están aquí. Es un valor que hemos acumulado a lo largo de estos 25 episodios publicados y algunos por venir, como ya le escucharon a Carla. Voy a leer algo muy corto, pero que creo que reúne el espíritu de este espacio. Este evento es un homenaje a todos los que han sido parte del podcast y a los que vendrán. Yo soy el faro, los invitados, la luz que lo hace brillar. Este podcast existe para amplificar esas voces, para que sus ideas iluminen a quienes navegan en el mundo de los negocios, con preguntas, con ganas de crecer, con propósito. Les damos nuevamente un fuerte aplauso, por favor.